Bienvenidos a la era Sengoku. En este video exploraremos el periodo de los estados en guerra, donde las batallas definían el destino y el poder cambiaba de manos a cada instante. Descubriremos cómo surgieron los grandes señores feudales que transformaron Japón, forjaron alianzas y enfrentándose en conflictos épicos, listos para sumergirse en un mundo de estrategias audales, intrigas y desafíos sin fin. Acompáñame a este alucinante viaje a través de uno de los capítulos más intensos y decisivos de la historia japonesa. Empecemos parte 23. La era Sengoku, del año 1467 al año 1603, también conocida como el periodo de los estados en guerra, es uno de los periodos más fascinantes y dramáticos en la historia de Japón. Este periodo estuvo marcado por el colapso del shogunato Ashikaga, un gobierno central débil que no pudo mantener el control sobre el creciente número de daimyo, los cuales son los señores feudales que luchan por el poder. La caída del shogunato Ashikaga comenzó en el año 1467 con la guerra Onin, un conflicto civil que no solo devastó la capital, Kioto, sino que también provocó una serie de conflictos a gran escala entre los clanes samuráis por el control territorial. La guerra Onin fue esencialmente el catalizador que desató el caos, dejando a Japón dividido en numerosos territorios autónomos controlados por distintos señores feudales. La primera causa de la caída del shogunato Ashikaga fue la falta de un liderazgo centralizado, que durante la era Sengoku, figura el shogun, perdió gran parte de su autoridad. El shogunato Ashikaga ya había sido capaz de mantener el control sobre las provinciales feudales en lugar de una autoridad central fuerte. Japón está sumida a una anarquía política en la que los daimyo con sus ejércitos de samuráis competían por ampliar su territorio y poder. Grandes clanes samuráis luchaban entre sí por el dominio de diversidad de regiones, y el conflicto entre clanes rivales como los Takeda, Oda, los Uesugi, los Houjo y los Mori se convirtió en una característica común del periodo. La segunda causa fue la condición económica y social de la época. El constante conflicto militar tuvo un impacto devastador en la sociedad japonesa. Las agriculturas locales fueron destruidas. Los campesinos se vieron obligados a pagar impuestos elevados para sostener los ejércitos de sus señores, y las ciudades fueron saqueadas repetidamente por las fuerzas militares. Las condiciones de vida para la población en general empeoraron, lo que generó un descontento popular que alimentó el deseo de un cambio. Sin embargo, a pesar de la guerra constante y el caos, algunas regiones lograron desarrollarse económicamente. El comercio, especialmente el comercio marítimo, floreció en las ciudades como Osaka y Kobe. Algunas partes del país experimentaron un auge en la producción agrícola. Esto contribuyó indirectamente al fortalecimiento de ciertos daimyo, quienes pudieron financiar sus ejércitos con los recursos obtenidos de los campesinos y comerciantes. Los daimyo fueron los grandes protagonistas de la era Sengoku. Estos señores feudales, que originalmente tenían el control sobre una región o provincia, comenzaron a expandir su influencia mediante el uso de estrategias militares sofisticadas y alianzas políticas. La importancia de las alianzas y las traiciones fueron que durante la era Sengoku, la lealtad y la traición eran una moneda corriente. Los daimyo formaban alianzas estratégicas para derrotar a sus enemigos, pero estas relaciones eran a menudo inestables. Las alianzas podían romperse en cualquier momento, y la traición era un recurso utilizado con frecuencia en la lucha por el poder. Un claro ejemplo está la relación entre Oda Nobunaga y su aliado Tokugawa Ieyasu. Aunque especialmente aliados en la lucha por unificar Japón, ambos se enfrentaron en batallas posteriores. Debido a ambiciones personales y a las complejidades de la política de la época, la lealtad no siempre era garantizada. Los daimyo no dudaban en cambiar de bando cuando las circunstancias lo requerían. Y luego llega la innovación en las tácticas militares. El cambio nació como el uso de armas de fuego. Uno de los aspectos más fascinantes de la era Sengoku fue la innovación militar.
Con la llegada de los mosquetes portugueses en el siglo XVI, los samuráis comenzaron a incorporar las armas de fuego en sus tácticas. El mosquete matchlock revolucionó las batallas, permitiendo a los ejércitos utilizar fuego a larga distancia y crear líneas de defensa mucho más defensivas. El uso de los mosquetes se popularizó en el ejército de los daimyo Oda Nobunaga, quien en la famosa batalla de Nagashino en el año 1575 utilizó formaciones de arcabuceros para derrotar a los samuráis montados del clan Takeda, una victoria clave que consolidó su poder. Esta batalla es considerada una de las más importantes en la historia de Japón, debido a su innovador uso de la artillería. En medio de este caos, algunos líderes militares lograron destacarse por su habilidad táctica y ambición. A lo largo de la era Sengoku, 3 figuras principales desempeñaron un papel clave en la eventual unificación de Japón. Primero, Oda Nobunaga. Fue un líder militar audaz y calculador. Fue uno de los primeros daimyo que intentó unificar Japón bajo un solo gobierno. Su ascenso al poder fue marcado por su capacidad para innovar en el campo de batalla, como se mencionó anteriormente, su uso de la violencia y la intimidación. Nobunaga también fue clave en el desarrollo económico y la promoción del comercio entre las regiones. Su reinado fue sin embargo breve. En el año 1582 fue asesinado por uno de sus generales más cercanos, Keshi Mitsuhide, lo que dio paso a un nuevo líder en la lucha por el poder. La segunda figura fue Toyotomi Hideyoshi. Tras la muerte de Nobunaga, fue Toyotomi Hideyoshi, uno de sus generales más leales, quien logró continuar con su trabajo y consolidar el poder. Hideyoshi utilizó tantas estrategias diplomáticas como militares para unificar Japón y se convirtió en uno de los líderes más influyentes de la historia japonesa. Fue responsable de la unificación política, la creación de una estructura de clase más definida y la expansión territorial. Y la tercera figura fue el famoso Tokugawa Ieyasu. Finalmente, Tokugawa Ieyasu, el líder del clan Tokugawa, fue quien logró terminar la unificación de Japón y establecer el shogunato Tokugawa en el año 1603. Tras su victoria en la batalla de Sekigahara en el año 1600, Ieyasu pasó a gobernar Japón con una política de control centralizado, la cual duraría más de 250 años, marcando el final de la era Sengoku y el comienzo de una nueva era de la paz y prosperidad en Japón. La era Sengoku fue un periodo de intensa violencia, pero también de gran cambio. En la historia de Japón, la fragmentación del poder, las alianzas inestables, las innovaciones militares y el surgimiento de grandes líderes sentaron las bases para las futuras unificaciones de Japón bajo el shogunato Tokugawa. A pesar de su caos, esta época dejó un legado importante en la cultura militar y política de Japón, estableciendo las condiciones para la paz y el orden que caracterizarían el periodo Edo. Con esto culminamos esta parte. No olviden darle like, suscribirse. Nos vemos en la siguiente parte.